Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Bienvenidos a un nuevo vídeo o bienvenidos al canal si sois nuevos. Yo soy Ricardo y como podréis leer por el título, hoy os traigo los 10 libros que salvaría si mi casa sufriese un incendio, ¿no? Como siempre, yo no puedo cumplir mi palabra, digo 10 libros, pero en verdad creo que son 11, porque es que no puedo elegir. No puedo elegir y ponerme en una situación hipotética y tal, es que me produce ansiedad, o sea que he elegido 11 y es lo que hay. Así que sin más dilación, vamos a hablar de libros, que para eso estamos. El primero que voy a decir es Septimus y el último alquimista, de Angie Sachs. Este es un libro de fantasía infantil que trata sobre Septimus, que es un aprendiz de magia, un aprendiz de mago, supongo que se diría mejor, que está aprendiendo magia en este reino ficticio, pero siente una gran inclinación por descubrir la alquimia, que es ya como un arte olvidada en este libro. Al mismo tiempo, Silas, que no sé si era el padre o el hermano de Septimus, abre una habitación del palacio que llevaba siglos cerrada y libera al fantasma de una antigua reina que quiere hacerse con el trono, el cual pertenece a la mejor amiga de Septimus. Entonces, para solucionar todo el follón que hay montado, vemos viajes en el tiempo, magia, la intervención de muchos fantasmas y tal. Está muy bien. Yo no sabía que era literatura infantil mientras lo iba leyendo. Me pareció muy... Sí es cierto que tiene ciertas cosas de literatura infantil, como que no tiene un lenguaje muy elaborado, ni no es una literatura, por así decirlo, compleja, pero enganchaba tanto y era tan fácil de leer que no me di cuenta en ningún momento de que era literatura infantil. Entonces siempre lo recomiendo mucho. Lo que pasa que este es el tercer libro en una saga de 7 libros, si no me equivoco, y yo no tenía ni idea, así que me leí este primero. O sea, yo me leí el tercer libro el primero porque a mí me dio la gana. ¿Y por qué salvaría este libro? Porque este libro era de mi padre. Mi padre me lo compró hace muchísimos años, antes de que yo empezase a ser lector como tal. Vamos, es que yo creo que tendría 7 u 8 años cuando me lo compró. Y me lo leí en la cuarentena. O sea, que pasó bastante tiempo desde que lo compró hasta que yo me lo leí. Pero siempre lo he tenido evidentemente asociado a mi padre. Y yo a las personas que quiero, cuando tengo algo asociado con ellas, me cuesta mucho deshacerme de ese objeto. Y en este caso tengo muchos libros asociados a personas a las que quiero. Y este es uno de ellos. Así que este no podría deshacerme de él. Y por el mismo motivo, porque es un libro de mi padre, que este es de mi padre, se lo compró para él, no para mí, pero yo se lo robé. Tenemos Los 36 hombres justos de Sanborn, que el libro está, la verdad, reventado. Tiene mucho tiempo, o sea, yo me lo empecé a leer y no me lo terminé, me quedé por la página 122. Me estaba gustando mucho, simplemente me lo empecé en un parón lector. Pero bueno, de nuevo, lo relaciono con mi padre, porque es de mi padre, el libro pertenece a mi padre y yo me lo quedé. Después tengo La ratonera, de Agatha Christie. No me acuerdo si grabé un vídeo sobre Agatha Christie, creo que no, pero lo tengo pendiente. Después de hecho voy a grabar un bookshelf tour de misterio y está Agatha Christie, así que si queréis saber mis opiniones sobre Agatha Christie, id a ver ese vídeo cuando esté publicado. Básicamente este es el primer libro que yo me leí de Agatha Christie y me encantó. Yo hasta este libro no había leído nada de crímenes, de misterio, de asesinato ni nada. Porque, en plan, a mí siempre me han gustado el true crime, las series de asesinatos y tal. Mi serie favorita de pequeño era Bones. O sea que siempre me han gustado, ¿no? Y a mí me encantaban los documentales de crímenes sin resolver y cosas así. Pero nunca me había leído un libro. Y mi profesora de lengua, que es una mujer a la que le tengo muchísimo cariño, aunque ya no... La verdad es que no sé qué es de ella, pero siempre la voy a recordar con muchísimo cariño, Pama, nos mandó esta lectura obligatoria. Cuando me lo leí, me encantó. Y era la primera vez que me mandaban una lectura obligatoria que disfrutaba. Entonces le tengo mucho cariño, ya no solo por eso, sino porque también abrió mis puertas a Agatha Christie, que es una de mis autoras favoritas. En cuanto a nivel, este libro a lo mejor no es el mejor de Christie,
Primero porque no es una novela, es una obra, pero además la trama es bastante simple, los giros en la trama son bastante simples, los personajes son bastante estereotípicos y simples, o sea que no es nada loco de Agatha Christie, pero para mí es mi favorito. Entonces este lo tendría que salvar, evidentemente, porque además es que me los releo casi anualmente de lo muchísimo que me gusta. Y ahora vamos con los clásicos, que para mi sorpresa solo he seleccionado 4 clásicos. El primero es La Metamorfosis de Kafka. Si habéis visto alguno de mis vídeos, seguramente sabréis que este libro para mí a mí me dolió este libro. Y yo lo interpreté como una alegoría a la depresión, la forma en la que se convierte en insecto, en la que no puede salir de su habitación, en la que siente el rechazo de todo el mundo que se cruza con él, el asco que producen otras personas. Yo sufrí depresión, muy orgulloso de haber salido de la depresión, pero cuando leí el libro me transporté de vuelta a esa época. Y lo pasé fatal leyendo el libro, pero en un buen sentido. O sea, lo pasé fatal porque volviendo atrás me dio pena de mi yo del pasado y de decir, Dios, o sea, no me puedo creer que haya pasado por esto cuando era más joven, cuando era todavía un adolescente, cuando era más inocente, y ahora que soy más adulto me di cuenta y digo, Dios, qué pena. Pero al mismo tiempo, yo siempre lo digo que no es por romantizar la depresión ni nada, pero a mí me enseñó muchísimas cosas. Y creo que soy la persona que soy hoy en día porque pasé por eso y la verdad es que me dio muchísima fortaleza. Entonces, leyendo el libro fue como esa ventana a algunos aspectos que yo no me di cuenta en su momento de la depresión, pero que al leer el libro es que es como si hubiesen descrito mi vida en esos 4 años que tuve depresión. Entonces, me dolió muchísimo, pero creo que de todas, tal vez exceptuando un libro de estos, creo que de todos los libros es el más personal para mí. Lo recomiendo muchísimo, además es muy cortito, no llega ni a las 100 páginas. Ah, bueno, sí llega a las 100 páginas. 125, o sea, yo lo recomiendo un montón y lo salvaría evidentemente por ese sentimiento de que es mi libro, ¿no? Es un libro que me define a la perfección, aunque esta edición pues me costó 1 euro y de este libro puedes encontrar 20.000 más en las librerías, entonces tampoco me preocuparía mucho si se incendia, pero sí me gustaría quedármelo. Y ahora vamos con los clásicos españoles. El primero del que voy a hablar es La tía Tula de Miguel de Unamuno. Yo ya he hablado de La tía Tula en muchísimos vídeos. Para mí es uno de los mejores clásicos que me he leído. A mí me encanta un libro que me transporte a otra época. Me encanta que yo lea un libro y parezca que vaya a la España de mis bisabuelos o incluso de antes, porque no sé en qué siglo se basa esto, pero a mí me dio como algo que mi abuela me hubiese contado de la época de sus padres, o sea, de mis bisabuelos. Me transportó a una España que ya no existe. Que ya no existe y que muchos de nosotros intentamos encontrar a través de libros, a través de viajes a zonas más aisladas de la modernidad, ¿no? A zonas rurales, a pueblos pequeños donde a lo mejor no ha llegado tanto el avance tecnológico. Y a mí me encantó. Por eso, porque fue como abrir una ventana a otra época y además una época que sentí cercana porque yo desde siempre a mí me ha gustado mucho hablar con mis abuelos, que me contasen historias de su infancia, historias de su época, historias de sus padres. Entonces es como esa España que no llegué a vivir y que a ver, que yo estoy muy contento con la España actual, ¿no? Que en otra España a lo mejor me hubiesen apedreado. Pero aún así ese pasado que es que ya está perdido. Es que es un pasado que ya está perdido. Que no se va a volver a eso, porque es que no, ya no podemos escapar la tecnología aunque queramos. Y yo que soy una persona cero tecnológica, o sea, estaréis viendo el vídeo y diréis, bueno, sabéis subir vídeos. No sabéis lo que me costó aprender a editar un vídeo. No sabéis lo que me costó. No sabéis lo que me costó aprender a subir un vídeo a YouTube. O sea, es que yo soy cero tecnológico. Entonces, para mí un universo perfecto sería la sociedad actual, abierta de mente, en plan feminismo y tal, y tecnológicamente el pasado. O sea, porque no me gusta la tecnología. Entonces, bueno, dejo ya de irme por las ramas. Me gustó muchísimo porque fue eso. Un
como un portal a otra época. Y a mí me encanta cuando los libros hacen eso. Y ya después, hablando de la tía Tula, creo que es un personaje tan bien construido, tan complejo, tan gris, tan interesante, tan profundo, tan bueno, que es que creo que he leído pocos personajes tan buenos. O sea, creo que he leído pocos personajes tan buenos. Porque es un personaje que a veces te da coraje, hay otras veces que sientes pena por ella, hay otras veces que la quieres, hay otras veces que te gustaría darle un abrazo. Para mí, uno de los mejores personajes literarios que he leído. Entonces, este libro, sin duda alguna, lo tendría que salvar porque es que me encanta. De nuevo, igual que con la Metamorfosis, es un libro que puedo volver a encontrar. O sea, que no tendría problema. Y digo esto de volver a encontrar porque ya veréis que hay algunos libros aquí que no voy a volver a encontrar. Y después tengo estos dos libros. Historia de una escalera y El árbol de la ciencia. En selectividad de 2018, estos eran 2 de los 4 libros que había que leerse para selectividad y yo me los leí. Eran estos dos. Crónicas de una muerte anunciada y Los girasoles ciegos, si no me equivoco. Ese no me lo leí. Voy a empezar con Historia de una escalera porque es una historia un poquito más sencilla. O sea, mi historia con el libro. Historia de una escalera es el único de los 4 libros que me tuve que leer para selectividad que en su momento me gustó. Y me lo pasé muy bien leyéndolo porque yo soy de barrio, yo soy de un edificio donde en mi casa se crió mi madre. En mi edificio los vecinos no cambian. A veces llega algún vecino nuevo, pero son familias que se conocen desde hace años, pero años y años y años. Que hay a lo mejor ancianos que te dicen, es que yo me crié en la playa con tu abuelo, ¿sabes? Y por eso nos conocemos y tal. Y claro, este libro, si os lo habéis leído, pasa eso. Este libro es la historia de una escalera, la historia de un piso de vecinos, donde van pasando los años. Pasan 5 años, pasan 10 años, pasan, si no me equivoco, 20 o 40 años, no me acuerdo ahora mismo del intervalo de tiempo. Y básicamente vamos viendo como en la comunidad nada cambia, pero a la vez todo es distinto. Los personajes que al principio eran niños al final son adultos, hay algunos personajes que abandonan la novela, hay otros personajes que llegan nuevos, y es la vida de una comunidad. Y lo siento tan cercano porque es lo que pasa en mi barrio que me encanta el libro. Y además, al mismo tiempo, por mucho que me encante, también me transmite ese sentimiento de angustia porque pasa el tiempo y es algo muy prevalente en los barrios de extrarradio, ¿no? Que pasa el tiempo y parece que nada cambia. Que a lo mejor alguien que no tenía trabajo hace 10 años pasan 30 años y sigue sin tener trabajo. Que todo el mundo, es que parece que nadie va a escapar del barrio, por así decirlo. Y esto es algo que este libro transmite muy bien y me gusta y me agobia a partes iguales. Entonces, un libro que a mí me haga sentir tan intensamente, siempre lo voy a tener que salvar. Y es uno de mis libros favoritos. Y después tengo El árbol de la ciencia. Yo con este libro, yo me lo leí en bachiller y no me gustó. No me gustó. No me lo llegué a terminar, lo subrayé y todo. Lo subrayé en mi segunda lectura. En la primera, como digo, bachiller, no me gustó. No me lo leí entero, me pareció muy aburrido. Yo en ese momento no estaba por leer libros que me hiciesen pensar de más, ¿sabes? Yo leí algunos libros que me gustaban y tal, pero lo que digo, ya estaba yo metido en la depresión. Y tampoco era un lector muy asiduo, es decir, yo me había leído libros, ya sí me consideraba lector, porque ya había descubierto el libro que me hizo lector. Pero este libro no me gustó, entonces me lo dejé de leer. Pero lo tenía en mis estanterías y en la cuarentena nadie podía salir de casa y en mitad de la cuarentena como que me vine arriba y dije, venga, voy a leer los libros que tengo. Y uno de ellos era este, le di otra oportunidad. Yo pensaba, no me va a gustar, no me va a gustar, no me va a gustar. Pero ya me había leído más clásicos, ya me había leído libros que sí me retaban un poco a pensar más. Me encantó, pero me encantó tanto y además quiero volver a leerlo porque sé que no le saqué todo el jugo. Porque para mí fue una novela, es decir, yo me lo leí como una novela, tampoco pensé de más. Lo disfruté mucho, hubo ciertas cosas que sí me hicieron pensar y dije, madre mía, qué libro tan duro, porque es un libro durísimo, pero sé que puedo sacarle muchísimo más partido, entonces puede que me lo relea pronto. Y si hay partes que tengo subrayadas, que me acuerdo que las subrayé, las diferencias entre Andrés, que es el protagonista, y su padre,
cuando tenían alguna discusión, cuando tenían alguna diferencia, cuando el autor hacía referencia al padre de Andrés. Eso sí lo subrayaba porque me parecía muy interesante la relación entre ambos. Y me gustó muchísimo. Para el que no lo sepa, este libro va sobre Andrés, que es un estudiante de medicina que se va a Madrid, si no me equivoco, no me acuerdo ahora mismo dónde se va a estudiar, pero se va a estudiar y es huérfano de madre, su madre falleció, vive con su padre, con sus hermanos, su hermano más pequeño está enfermo. Y básicamente es un libro, como a mí me gusta decir, en el que no pasa nada, porque no pasa nada. Es decir, no hay una trama que tú digas, hay un asesinato, o hay algo de fantasía, o hay un misterio que resolver, o hay una historia de amor que sea el foco principal de la novela. No. Simplemente la vida de Andrés. Cómo maneja la vida, cómo intenta comprender la vida. Eso es lo principal del libro. Un intento de comprensión a la sociedad de la época y a la vida y a la sociedad española en general. Y a mí me gustó mucho, sobre todo, ay, no me acuerdo del nombre, pero Andrés tiene un tío con el que tiene conversaciones muy interesantes. Lo recomiendo, a mí me gustó muchísimo. No sé si se sigue mandando como lectura obligatoria para selectividad, pero si no es una pena, porque a mí me encanta, la verdad. El siguiente libro del que voy a hablar es El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon. Ya he hablado muchas veces de este libro y tampoco me voy a enrollar mucho más. Este libro me lo regaló para mi cumpleaños mi amiga Mar. Lo disfruté mucho, la verdad, me encantó. Es yo creo que el libro de fantasía más largo que me he leído. Y me gustó mucho y tengo por ahí la precuela, El día que se abrió el cielo, de la misma autora, que me lo quiero leer porque el universo me encantó y me pareció genial. Básicamente, si os gustan los dragones, los jinetes de dragones, la fantasía en general, las brujas y tal, los recomiendo, me gustó muchísimo. El siguiente que tengo es El 8 de Catherine Neville. Este libro es curioso porque yo juraría que este libro era de mi padre, pero mi padre me ha dicho que no. Entonces no sé qué hace este libro porque yo no me lo he comprado. No sé qué hace este libro en mi estantería, pero bueno. Este fue en su momento el libro más gordo que yo me leí. A mí me encantó, me encantó. Era la primera vez que yo me leía un libro tan largo, porque yo siempre he sido de libros más cortitos, de 400 páginas para abajo. También era la primera vez que me leía un libro que tenía cierta temática histórica. No sé si este libro se consideraría histórica. Yo lo tengo en la sección de histórica de mi estantería. Pero básicamente este libro trata de dos líneas temporales. En el pasado, que es en el siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa y tal, seguimos a Mireille, que es uno de mis personajes favoritos. Y Mireille tiene que proteger, ¿no? Su tarea es proteger un ajedrez mágico que perteneció a Carlomagno y que se dice que quien lo posea tendrá el control sobre el mundo, sabrá la verdad absoluta, sabrá pues todo lo que la gente con poder quiere, ¿no? Alcanzar normalmente en la ficción. Y después, en el presente, los años 70, presente para esta época, hoy en día no, que los años 70 ya fue hace 50 años, madre mía. Uf. em, crisis, me ha entrado una crisis. Seguimos a Catherine con C en vez de con K, no es el nombre de la autora, que se ve envuelta en una trama para conseguir este ajedrez. Entonces vamos a ver cómo el pasado y el presente se entrelazan. A mí me parece una historia buenísima. Además, tiene ambientación en Argelia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia. Vemos distintas figuras históricas como Catalina la Grande, Napoleón, Marat, que este es mi cuadro favorito, la muerte de Marat o el asesinato de Marat. Y está en la portada, o sea que es que este libro estaba hecho para mí. Yo lo disfruté muchísimo y evidentemente por eso está en los libros que voy a salvar. A continuación he metido un libro que yo meto en todos los vídeos y no es el que pensáis, sino Amanecer de Crepúsculo. A mí Crepúsculo me encanta. Mira, voy a contar mi historia con Crepúsculo. Crepúsculo es una serie de películas, una saga, ¿no? Que yo desde que era pequeño me he visto con mi madre. Íbamos al cine a verlas cada vez que se estrenaba una nueva. Las veíamos en la casa. Si no, las cogíamos en el Top Manta, esto de la calle, en pirata, que siempre había alguien que se levantaba en mitad de la película y se veía la sombra o lo que fuese para verla. Y a lo largo de los años hemos hecho maratones seguidos. Entonces Crepúsculo para mí tiene un lugar súper especial porque es
como eso que he compartido con mi madre, ¿no? Yo a mi madre la quiero muchísimo, ¿no? Entonces automáticamente, sea muy bueno, sea muy malo, sea, me da igual. Yo tengo eso de mi madre, de que es lo que he compartido durante años con mi madre. Y este libro yo me lo compré antes de que saliese la película, porque iba a salir la película de Amanecer, la primera y la segunda, y yo me quería leer el libro. Yo que nunca me había leído ningún libro. Me quería leer el libro solo me había leído un libro en este punto. Uno, que es el siguiente del que vamos a hablar. Y yo me lo compré para leerlo. Un libro de 800, sí, 800 y pico páginas. No me lo leí. No me lo leí, pero mi madre se lo cogió y se lo cargó, sin exagerar, en 1 o 2 días. Y automáticamente tengo este libro como recuerdo de mi madre. Que mi madre sigue viva, que siempre digo como recuerdo y parece que estoy hablando de alguien muerto. Mi madre sigue vivita y coleando y de vez en cuando nos volvemos a ver las películas de Crepúsculo. Pero sé que tengo este recuerdo de mi madre. O sea, este libro es de mi madre. Y después el siguiente que tengo es La historia interminable de Michael Ende. Esto tenía una, ¿cómo se dice? Contraportada, el papelito este que viene siempre, que es súper molesto, pero lo perdí. Es que este libro lo tengo desde que era pequeño. Este libro yo creo que es el más importante para mí de mi estantería y es, si me dices, tienes que salvar un libro de tu estantería, salvaría este. Porque este libro se lo compró mi abuelo a mi madre. Y cuando yo era pequeño, estaba por la casa, lo vi, me lo empecé a leer y mi madre vio que me lo estaba leyendo y me dijo, es un libro muy bonito, léetelo, yo creo que tenía 10 años, léetelo, te lo regalo para ti, ¿sabes? Entonces, desde entonces es mi libro. No puedo evitar pensar que no es mi libro, es el libro de mi madre que se lo regaló, a la que se lo regaló mi abuelo. Entonces, automáticamente, pues, ya tiene ese recuerdo de mi madre, que todavía sigue, gracias a Dios, conmigo, pero también de mi abuelo, que ya desgraciadamente no está. Entonces, es un recuerdo que tengo de él y de mi madre. Y además es uno de mis libros favoritos porque como historia también me encanta. Yo creo que todo el mundo sabe de lo que trata La historia interminable, para el que no lo sepa. Va sobre Bastián, que es un niño al que le hacen bullying y un día, huyendo de sus acosadores, se mete en una librería y roba un libro que tiene en el título La historia interminable. Y en este libro, pues dentro del libro, la historia del libro es que hay un universo que se llama fantasía, donde la nada está absorbiendo todo, es decir, está borrando todo el universo y tal, y necesitan a alguien que salve el universo. Entonces, la emperatriz infantil, que es la soberana de fantasía, le encarga a Atreyu, un héroe, que encuentre la manera de resolver lo que está sucediendo. Entonces vemos cómo sucede todo, ¿no? Y es un libro en un libro sobre libros. Y a mí me encanta, o sea, es uno de mis libros favoritos y es que sería el único que si tú me dices, ya está mi familia salvada, mi perra salvada, y solo pueden salvar una cosa, sería esto. Y ya por último, si habéis visto mis vídeos, si me seguís en Instagram, que por cierto está en la cajita de descripción, así que seguid el enlace y seguidme por fin. Ya sabéis que este libro tenía que estar porque es mi libro favorito de todos los libros, de toda la época, de todos los tiempos. No sé ni lo que estoy diciendo. Es mi libro favorito, Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Ya sabéis que es un libro sin el que no podría vivir, que me lo leo anualmente. Este año todavía no me lo he leído. Es mi libro favorito, me encanta. No he leído un libro al mismo tiempo que digo que este es uno de mis libros favoritos y tiene mucho significado sentimental para mí, por eso de que mi abuelo se lo dio a mi madre, después llegó a mí y tal. Este no tiene ningún tipo de valor sentimental para mí en ese sentido, sino que es por lo mucho, mucho que me gustó y lo que sentí la historia y lo que la sigo sintiendo cada vez que me lo leo. Por eso lo tendría que salvar. Y es que, como ya digo, es mi libro favorito. Si sois nuevos en el canal, porque recientemente he tenido suscriptores nuevos, no lo sabréis, pero si os vais a un par de libros, de vídeos antes, es que casi en cada vídeo menciono Marina, porque es mi libro favorito y lo tengo que mencionar constantemente. Soy un pesado. Es mi libro favorito y por eso lo salvaría. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Espero nunca tener que elegir... Bueno, espero no sufrir ningún incendio nunca, la verdad. O sea,
Vamos, lo que me faltaba. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo. Espero que tengáis un día maravilloso, que tengáis muchísima paz y que seáis muy felices. Y nos vemos en el próximo. Adiós.